Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús se enfrenta a las fuerzas del mal en la primera expulsión de demonios. Homilía para el domingo cuarto del tiempo ordinario, este año, ciclo B, escuchando el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo primero, versículos 21 al 28. Y entran en Cafarnaúm, y al sábado siguiente entran a la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Hermanos, hemos entrado en la vida de Jesús y el domingo pasado contemplábamos una de las primeras escenas de su actuación pública, la elección de los primeros discípulos. Van a ser sus colaboradores en la implantación del reino de Dios y les da la misión de ser pescadores de hombres. Jesús ve que el mundo está en un naufragio y que en esta situación extrema hay que salvarlos como sea. Por eso da a los primeros discípulos esta misión: pescar hombres, es decir, salvarlos del naufragio, llevándolos a la vida. A renglón seguido, el mismo evangelista San Marcos nos presenta esta escena que acabamos de escuchar. Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaúm y predica. Para eso ha venido. Y la gente quedaba totalmente admirada, porque siendo un hombre que no ha tenido los estudios rabínicos como los tenían los doctores de la ley, hablaba con una autoridad personal que nadie había visto antes. Les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los rabinos tenían que refrendar su autoridad, ante todo con las palabras de la Biblia, y luego con sentencias de los célebres rabinos de generaciones precedentes. Jesús, en algunas ocasiones, se remite a las Santas Escrituras, pero su estilo no es como el estilo de los doctos, por ejemplo, San Pablo, que tantas veces argumenta haciendo oficio de intérprete de la palabra de Dios. Jesús no procede así. Su propia palabra es palabra de Dios. Habla con autoridad. Y esa autoridad nos la ha transmitido a la Iglesia. La palabra es el primer signo que tiene la Iglesia para transmitir el mensaje de Dios. Pero he aquí que la palabra va acompañada de la fuerza del Espíritu. La palabra de Jesús con la que Él perdona los pecados es la palabra que sana a los enfermos y la misma palabra que expulsa a los demonios. Después que Jesús ha predicado, salta un demonio. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros?
sé quién eres, el Santo de Dios. Este es el efecto de la palabra del Evangelio, aquí en la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús establece su primera actividad. El endemoniado ha visto que la palabra de Jesús por sí misma destruye el poder del demonio. El texto sagrado da a entender que Satanás, con sus satélites, ejerce ampliamente su soberanía en el mundo, que ya ha comenzado una lucha y que el demonio lleva las de perder. ¿Has venido a acabar con nosotros?, dice el demonio. No es uno, son muchos, y tiene un área de dominio, al parecer, por toda la tierra. Jesús no entra en argumento, simplemente lo aniquila. ¿Has venido a acabar con nosotros?, sigue el demonio, confesando su derrota. La palabra imperiosa de Jesús, cállate y sal de él. Punto. Jesús lo ha vencido. Es verdad que el demonio retorció violentamente a su víctima, pero no tuvo más remedio que dejarla al imperio de Jesús. Este episodio evangélico, al inicio del ministerio del Señor, es el paradigma de toda la obra de Jesús. Jesús tiene la palabra de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, y ha venido a implantar el reino de Dios, aniquilando el poder del demonio. Queridos hermanos, pasemos a un segundo punto de reflexión en el hoy de nuestra cultura, que es el hoy de Dios. Es que existe el demonio. ¿Se puede hablar de él? ¿No será más bien un mito de una antigua cultura para explicar de alguna manera lo que de ninguna manera se puede explicar, por lo que la vida en sí misma es un misterio? Lo que es del todo evidente es que existe el mal, y el mal en unas proporciones mundiales, generación tras generación. Lo que sí es evidente que existe la guerra, y con la guerra, la muerte y el odio, dos realidades que para nada son humanas, humanizadoras, y que bien podemos llamarlas diabólicas. No se puede explicar lo inexplicable diciendo: son comportamientos fruto de determinadas opciones políticas. No digamos que el odio que destruye al hombre es tan solo un comportamiento político. El odio, cualquier odio, el odio que aniquila al hombre, es una maldad que tiene su origen en el infierno. En la cultura de hoy parece que las cosas se han de resolver por el diálogo, que implica sentarse a la mesa y confiar cada uno en la buena voluntad del otro. Esta dinámica del buen entendimiento es buena y necesaria, pero es insuficiente. Si uno lleva dentro la revelación de Jesús, al punto observa que, se quiera o no, va a venir la confrontación. Si quitamos la confrontación en la figura de Jesús, en el Evangelio, destruimos la genuina persona de Jesús. Lo primero en la vida cristiana, al presentarse al mundo, no es el diálogo, tampoco la confrontación. Es el testimonio, que puede resultar estridente. Y del testimonio se pasa con palabras correctas a lo que luego ha de venir, que ha de ser una confrontación como resultado. Se dirá que el diálogo arranca de una espontánea empatía, por donde hay que comenzar. Es cierto. Pero al punto de comenzar nuestro diálogo en sinceridad y verdad,
veremos que estamos en dos órbitas diferentes de pensamiento y de vida. Y aquí entra el testimonio, sin el cual el diálogo en vano sería un vano entretenimiento de nunca acabar. Viendo a Jesús que llama a la conversión de todos, que ofrece el perdón a todos y que por medio de las bienaventuranzas, de las parábolas y de toda su doctrina anuncia el reino de Dios, bien podemos decir que un genuino discípulo de Jesús asume y verifica tres vivencias totales. Quisiera definir a través de estas vivencias lo que es un cristiano verdadero. Primero, un discípulo de Jesús ha experimentado que el mensaje de Jesús es lo más bello y lo más deseable que ha acontecido en la historia humana, que no lo puedo comparar con otra cosa. Es lo más bello. Segundo, un discípulo de Jesús experimenta que ha entregado todo su ser a este mensaje, con la negación de su propio ser y que lo está dando todo por Jesús, por su mensaje. Y tercero, un discípulo de Jesús experimenta que en esta donación absoluta que vive merece la pena y que es la propia felicidad de la vida. Esto es ser cristiano, un hombre de Cristo. Queridos hermanos, con este lenguaje, de ninguna manera quisiera yo obstaculizar este movimiento que inunda la Iglesia de seamos sensatos, no nos excitemos, vamos a conversar, vamos a aportar cada uno lo mejor que tiene. Pero hermanos, resulta que Jesús nos ha dado no solamente una opción más de vida, sino la palabra terminal de Dios. Esto es lo que creemos. Yo comprendo que no es fácil decirlo. Y hablando con rotundidad, pues fácilmente uno puede hacerse refractario. No es eso, hermanos, no. Pero tengamos la conciencia de que en Jesús, en el Evangelio, en la Eucaristía, lo tenemos todo. Y que yo no soy una oferta más a todo este movimiento del mundo en el cual vivimos. Hermanos, al paso de este mensaje, se me ha ocurrido hacer una aplicación específica escuchando unas palabras que pertenecen a la segunda lectura de hoy, cuando San Pablo escribe a los Corintios. Estamos leyendo la primera carta a los Corintios y en determinado momento de este escrito el apóstol quiere responder a diversas preguntas y consultas que le han hecho sobre la vida cristiana. Una de ellas es esta: ¿qué pensar sobre esto que ha aparecido, que no existía en el Antiguo Testamento? Que hay gentes, hombres, mujeres, que quieren vivir solo para el Señor y renuncian al matrimonio. ¿No será una equivocación? ¿No será un egoísmo sutil? Y San Pablo se expresa con unas palabras que de pronto, pues, pueden parecer extrañas. Recordemos lo que dice San Pablo: el no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, como lo debe hacer. Y anda dividido, pero
Es severo San Pablo. ¿Cómo que anda dividido? Pues servimos a Dios, sirviendo al mundo, sirviendo los negocios, la propia familia. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su marido, como debe ser. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Queridos hermanos, no es el caso de entrar en una homilía en todo este asunto que hoy se está llevando de un lado para otro, y no sería mejor desligar celibato y sacerdocio y que uno fuese libre para una cosa y para otra. Sencillamente una referencia bíblica a considerar cuando se quiere hablar con competencia de estos asuntos. ¿Por qué han brotado estos consejos de labios de San Pablo? Son cosas que no existían en el Antiguo Testamento, pero que arrancan del Evangelio. Un discípulo del Señor quiere ser un hombre entregado. Y hay muchos que dicen, pues para ser entregado yo voy a prescindir de otras cosas en sí preciosas, bellísimas, deseables, dignas de toda alabanza. No vamos aquí a hablar de grados de vida cristiana. Vamos a hablar únicamente de la autenticidad de la vida que ha encontrado su revelación en Cristo. Hermanos, termino aquí. No quiero dar una clase de teología que exigiría muchos folios y muchas distinciones. No es eso. Concluyamos mirando a ese Jesús de la sinagoga que predica maravillosamente con autoridad y que expulsa demonios destruyendo el reino de Satanás. Señor Jesús, tú eres el bien, todo bien. Tú eres el perdón y la paz. Tú eres el proyecto de Dios sobre el mundo. Haz que yo sea discípulo tuyo sin ningunas condiciones y que experimente la infinita alegría de serlo. Amén. Hermanos, paz y bien desde esta casa nuestra. Paz y bien y feliz día del domingo como día del Señor.